La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estamos en la división 4. Hay 6 pruebas que estamos viendo y esta es la 5ª prueba: probar los espíritus de los falsos maestros. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, esta es la 5ª prueba de nuestro amor por Dios. ¿Cómo sabemos realmente que amamos a Dios? Podemos saberlo por los espíritus de los maestros a los que seguimos. Si estamos siguiendo el espíritu de un maestro verdadero, entonces es una indicación clara de que amamos a Dios. Si seguimos el espíritu de un falso maestro, entonces hay una indicación clara de que no amamos a Dios. Debemos probar los espíritus de la enseñanza en todo el mundo. Veamos 4 puntos en este estudio. El primer punto es probar los espíritus de los maestros. El segundo punto, probar la confesión de los maestros. El tercer punto, probarse a uno mismo. Y cuarto punto, probar los seguidores de los maestros. Entonces aquí viene el primer punto: probar los espíritus de los maestros. Probar. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Esta es una orden firme que se les da a los creyentes. Y note la palabra amados. Esta fue la forma tierna de Juan para dirigirse a los creyentes de la iglesia. Y en esto nos dice algo muy significativo. ¿Qué tipo de espíritus habitan dentro de un falso maestro? Un falso maestro puede tener un espíritu de luz, especialmente en sociedades industrializadas. El espíritu presenta una forma de vida que parece ser la verdad, la forma en que hay que vivir, su manera, parecer, ser el camino a seguir, el camino que conduce a la buena vida, el progreso, el desarrollo, la seguridad, la satisfacción, la plenitud, la educación, los buenos sentimientos, el placer, las posesiones, el reconocimiento. Un falso maestro puede tener un espíritu de justicia también. Puede predicar y enseñar justicia, una justicia que enfatiza la moralidad, la generosidad, el desarrollo, la justicia, la ayuda, la educación, la bondad, el servicio, el ministerio. Un falso maestro puede acentuar la vida y las enseñanzas también de Jesucristo, todas las buenas cualidades de la vida, todos los rasgos que deberían caracterizar a las personas. Pueden decirle a la gente que copien la vida de Jesucristo y que centren sus corazones en las buenas cualidades de la vida. Y si lo hacen, Dios los aceptará. Los falsos maestros cometen un error fatal aquí. Esto se trata en la nota siguiente. La cuestión en este versículo es que debemos probar los espíritus de los falsos maestros. Probarlos para estar totalmente seguros de que son de Dios. Note un hecho aquí.
hay muchos falsos profetas. Las escrituras no hablan de unos pocos, sino de muchos. Si había muchos en la época de Juan, piense cuántos más habrá hoy día. Piense cuántas denominaciones, cuántos ministerios han surgido. Además, piense en cuántos predicadores y maestros sostienen ser verdaderos seguidores de Cristo. Hay muchos y miles de falsos maestros en el mundo. Ahora, actualmente, ¿quiénes son? De esto trata este pasaje. Esto es lo que toda persona debe probar para evitar confundirse. Tú tienes que probarnos para no te confundas. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 1 del 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pasamos al segundo punto: probar la confesión de los maestros, probar la aprobación de los maestros. Primera de Juan 4 del 2 al 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está, dice en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace que un maestro sea verdadero o falso? Jesucristo. Lo que un maestro cree acerca de Jesucristo hace que sea verdadero o falso. Lo que un hombre confiesa acerca de Jesucristo o expone su espíritu, un espíritu de verdad o un espíritu de error. Y note qué es lo que expone a un maestro de Jesucristo: la encarnación, es decir, Jesucristo vino en la carne o no. Primeramente, el verdadero espíritu, el espíritu mismo de Dios, confiesa que Jesucristo sí vino en la carne, que la encarnación es cierta. Si un maestro tiene habitando en su interior al Espíritu de Dios, entonces él confiesa la encarnación, la maravillosa verdad de que Dios se convirtió en hombre y sí vino a la tierra a salvar al hombre. El Espíritu de Dios no puede confesar nada que no sea la verdad. Por lo tanto, todo maestro que tiene el Espíritu de Dios confesará la misma verdad. Si confiesa otra cosa, entonces el Espíritu que está en su interior no es el Espíritu de Dios. Ahora note la confesión en detalle, exactamente qué es lo que confiesa un verdadero maestro. Jesucristo vino en la carne. El verdadero maestro confiesa a Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Es creer que Jesucristo vino de Dios para salvar al hombre, para ser el Salvador del mundo. El verdadero maestro confiesa a Cristo. El nombre Cristo significa Mesías, el ungido de Dios. Es creer que Jesucristo es el Mesías prometido de las Escrituras, que Él es el cumplimiento de todas las profecías de las Escrituras, que Él es el Salvador, ungido, enviado de Dios a la tierra. También el verdadero maestro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios sí envió a su Hijo para que bajara del cielo de la dimensión espiritual a este mundo, que Dios envió a su Hijo en forma de carne humana para salvar al hombre en cumplimiento de las Escrituras.
Aquí hay un pensamiento. Esta es la confesión del verdadero maestro, y todo verdadero creyente siempre debemos recordar que un verdadero maestro tiene dentro de sí al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el verdadero maestro siempre confesará la encarnación, la verdad maravillosa de que Jesús vino en la carne. Jesús vino en la carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Lucas capítulo 12, versículo 8 dice, os digo que todo aquel que me reconoce o que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Te reconocerá el Señor. Segundo lugar, el espíritu falso niega que Jesucristo ha venido en la carne, niega la encarnación. No cree que Dios tomó la carne humana y se convirtió en hombre, no cree. El falso maestro también no cree que Jesucristo es el Salvador del mundo. Puede aceptar a Jesucristo como a un gran maestro, un gran líder religioso, pero no cree que Jesucristo es el Salvador. Cree que hay otros caminos para llegar a Dios. También el falso maestro no cree que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido y el ungido de Dios. No cree que las Escrituras son la palabra inspirada de Dios. Las acepta solo como los escritos de grandes personas religiosas del pasado. Por lo tanto, no hay promesas proféticas de un Mesías, no hay promesa de un Salvador que vendrá. También el falso maestro no cree que Jesucristo ha venido de Dios. Él no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino del cielo, del mundo y la dimensión espiritual. No cree que Dios envió a su Hijo al mundo en carne humana, en forma de hombre. Sin embargo, para el falso maestro, Jesucristo solo fue un hombre que nos enseñó cómo adorar y servir a Dios. El falso maestro diría que Jesucristo no fue sin pecado. Él vivió cerca de Dios, pero ningún hombre puede alcanzar la ausencia absoluta de pecado. Eso es lo que dice el falso maestro. También dice que Jesucristo murió, pero no como un sustituto de los pecados del hombre. Murió como un gran mártir que nos demostró cómo debemos enfrentar la muerte y cómo debemos estar dispuestos a morir por la gran causa de la justicia. Eso dice el falso maestro. También dicen que la resurrección de Jesucristo no ocurrió fehacientemente, que es una imagen de la verdad espiritual que el hombre puede vivir en la presencia de Dios, solo una simple imagen. Ese dice el falso maestro. Ahora bien, note el error garrafal de los falsos maestros. Negar que Jesucristo vino en la carne es negar que el hombre puede ser salvo más allá de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre nunca puede saber con certeza que Dios existe. Ninguna persona jamás ha visto a Dios o el cielo y nunca lo hará, ni siquiera por medio de la tecnología física y material. El mundo físico no puede penetrar ni cruzar al mundo espiritual. No importa lo que algunas personas puedan sostener. Para que el hombre llegue alguna vez a conocer a Dios y el mundo espiritual, entonces Dios tiene que venir a la tierra y revelarnos la verdad. No hay otra manera. Por lo tanto, negar que Dios envió a su Hijo al mundo es negar que podemos ser salvos. Note otro hecho, el de la perfección. Dios es perfecto y el hombre es imperfecto. Por lo tanto, Dios nunca podría dejar que el hombre penetrara o cruzara a la perfección. ¿Por qué? Porque la imperfección del hombre afectará el mundo perfecto de Dios. El cielo ya no sería el cielo, ya no sería perfecto. Si Dios permitiera que seres imperfectos ingresaran a Él,
independientemente de lo que algunas personas puedan sostener sobre entrar al cielo, están equivocadas. La imperfección sencillamente no puede cruzar a la perfección. El error fatal de los falsos maestros es precisamente eso. Fatal y condenado eternamente. Las consecuencias de negar la encarnación de Jesús son terribles. Si Jesucristo no ha venido en la carne, esto significa que, miren lo que significa, que Dios no nos ha amado lo suficiente como para revelarse a nosotros. También significa que Dios no nos ha amado lo suficiente como para enviarnos la palabra de vida, suficiente como para mostrarnos vida eterna. También las consecuencias sería que Jesucristo no es nuestro defensor. Otra consecuencia es que no hay perdón de pecados y que no hay sacrificio perfecto por el pecado. Esas serían las consecuencias. La lista podría seguir y seguir, pero la cuestión se ve claramente. El falso maestro destruye la esperanza de salvación y la eternidad con Dios. Nos quedamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, a no ser que Dios nos haya amado. Nos haya amado tanto que enviara al mundo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el núcleo del mensaje del Evangelio. Note que el espíritu del falso maestro es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuchen bien a la palabra del Señor. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pasamos al tercer punto: probarse a uno mismo. Probarse a uno mismo. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Es la palabra del Señor. En tercer lugar, entonces, pruébense a sí mismos. ¿Cómo? Hay dos maneras. Primeramente, pregúntese si es de Dios, es decir, ¿ha nacido de Dios? ¿Ha nacido de Dios? Como dice 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En segundo lugar, preguntarse si está venciendo los espíritus de los falsos maestros. El Espíritu de Dios está en usted. Y Él es mucho más grande que los espíritus malignos de los falsos maestros. Él permite conquistar a los falsos maestros. Por lo tanto, si va en pos de un maestro que niega la encarnación, que el Hijo de Dios ha venido en la carne, entonces usted no es de Dios. No ha nacido de Dios, pero si ha rechazado las enseñanzas de los hombres que niegan la encarnación de Jesucristo, entonces ha nacido de Dios. Tengan mucho cuidado en estos tiempos. Aquí hay un pensamiento. Muchos falsos maestros son persuasivos, son agradables, atractivos, atrayentes, seductores, llenos de carisma. Sus ideas y sus enseñanzas suenan razonables y atractivas, pero si una persona realmente ha nacido de Dios, cuenta con el Espíritu Santo para ayudarle a ver el error de la enseñanza. Y note las palabras que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios no falla. Por lo tanto, si una persona sigue alguna enseñanza extraña sobre Jesucristo, lo más probable es que no haya nacido de Dios.
Los que verdaderamente han nacido de Dios confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido en la carne, confiesan, reconocen la encarnación, la justicia y la ausencia de pecado de Jesucristo, la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. ¿Reconoces eso? Tú eres un hijo de Dios. Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Amén. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Qué pena! No es de Él. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si tú tienes al Espíritu dentro de ti, tú sabes quién es el falso maestro. Pasamos al punto 4. Probar los seguidores de los maestros. ¿Cuáles son esos seguidores de aquellos maestros? Primera de Juan 4, del 5 al 6 dice, ellos son del mundo, porque eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Podemos observar a la gente que sigue a los maestros y saber si un maestro es falso o no. Primeramente, los falsos maestros son seguidores por personas mundanas. Note las tres cosas que se dicen. Primeramente, los falsos maestros son del mundo. Solo tienen un nacimiento natural. Nunca han nacido de Dios. Nunca han nacido espiritualmente. El Espíritu de Dios, la naturaleza divina de Dios, no habita dentro de sus corazones. En segundo lugar, los falsos maestros hablan del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que enseñan un enfoque mundano o humano respecto de Dios. Enfocan que el hombre llega a Dios mediante su propia bondad y sus buenas obras. Que el hombre se hace aceptable a Dios viviendo una vida religiosa y haciendo cosas religiosas tales como ser confirmado, bautizado, ir a la iglesia, confesarse y cumplir con los rituales y las ceremonias del grupo. También el mundo oye a los falsos maestros. El mensaje de los falsos maestros agrada a los oídos del hombre, puesto que si el Hijo de Dios no ha venido a la tierra, entonces no hay regla absoluta e infalible para gobernar al hombre. Por lo tanto, estamos en cierta medida libres de encontrar nuestro propio camino a Dios de la mejor manera que podemos. Si tropezamos de vez en cuando, no importa tanto. Dios va a comprender porque Él nos ha dejado encontrar nuestro propio camino. Esta enseñanza, por supuesto, tiende, ¿saben qué? Esta enseñanza de los falsos maestros, a excusar el pecado, a exaltar al hombre como su propio salvador, a acentuar el yo y la imagen propia por sobre el poder de Dios y de su Espíritu, a darle al hombre el derecho de obtener autoridad y poder personal por sobre los demás, a darle al hombre el derecho de centrarse en el éxito, la posición, el dinero, los placeres, las posesiones, poder interior sobre el poder de Dios, a exaltar al hombre y su importancia por encima de Dios, a centrarse en la disciplina y control de la carne por sobre el poder del Espíritu de Dios. En el Evangelio de San Juan 8, versículo 46 al 47 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Proverbios 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Isaías 5:21 dice, ¡ay de los sabios en sus propios ojos,
y de los que son prudentes delante de sí mismos. En segundo lugar, los verdaderos maestros son seguidores por gente que conoce a Dios, conoce y confiesan que a Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne. Por lo tanto, ellos siguen al Maestro que proclaman. La encarnación de Dios, es decir, el nacimiento virginal que Jesucristo ha venido en la carne. La justicia de Jesucristo, que vivió una vida sin pecado cuando estuvo en la tierra y por lo tanto aseguró la justicia para el hombre. La muerte de Jesucristo, que murió por los pecados del hombre, que fue el sacrificio perfecto para el pecado, entera y perfectamente y aceptable ante Dios. La resurrección de Jesucristo, que resucitó y conquistó la muerte para todos los hombres y que hizo posible que el hombre viva una nueva nueva que conquista todas las fuerzas del mal y que infunde en el hombre la semilla de la vida eterna. Note lo que dice el versículo: los que conocen a Dios son los seguidores del verdadero Maestro, pero los que no son de Dios no oyen al verdadero Maestro. Esta es la forma en que distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí hay un pensamiento. Podemos saber si un maestro es verdadero por la gente que lo sigue. Nuestra tarea consiste en observar a los seguidores de cualquier maestro qué tipo de vida llevan, una vida mundana o justa. Dice el Evangelio de San Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Juan 4:6 finalmente dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén, hermanos. Este ha sido el estudio de la palabra del Señor y que Dios les bendiga, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor por este estudio y terminamos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque si te amamos, Señor, debemos tener cuidado con los falsos maestros. Oh bendito Dios. Gracias por mostrarnos cómo es un falso maestro. Nos das detalles en tu palabra. Y gracias, bendito Dios. Y algo más, que estamos seguros de que tú nos has dado tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hacer entender y nos va a dar ese discernimiento para ver quién es un falso maestro y cuáles son sus falsas enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu que tú nos has dado. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas que han escuchado este estudio de tu palabra, que sea de mucha bendición para sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pasamos a la segunda parte también hoy domingo, el primer domingo del mes de marzo. Cada primer domingo la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús celebra la Santa Cena, Amén. Preciosa sangre que me transformó. La Santa Cena es una de las ordenanzas
del Señor Jesucristo, uno de los sacramentos para su iglesia. Es una celebración muy especial donde participan todos los creyentes que se han convertido a la fe cristiana. Hay en la Santa Cena dos elementos esenciales, lo cual primero es el pan, que simboliza el cuerpo molido de Jesucristo. El segundo es la copa, que simboliza la sangre de Jesucristo. Estos son los símbolos. Y antes de pasar la Santa Cena hay una advertencia que siempre tenemos que leerlo, o siempre tienes que leer. Y es esta. Se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 11, versículo del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan, dice, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta es la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar a examinarnos cómo estamos y vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Vamos a pedirle perdón al Señor y luego también vamos a dar gracias por estos símbolos del pan y de la copa. Vamos a orar. Tú nos perdones, como dice tu palabra, esta promesa que nos has dejado. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pedimos que tú nos perdones, que tú nos limpies. Tus misericordias dice que son nuevas cada mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Y también te pedimos que tú nos perdones de los pecados que no nos damos cuenta, de esos pecados que están ocultos. Perdónanos también de esos pecados, Señor. Gracias, Señor. Una vez más te damos gracias por tu gracia y por tu misericordia. Señor, también queremos pedirte que tú bendigas estos símbolos del pan y de la copa. Señor, bendícelos. Vamos a participar en este día. Gracias, Señor. Y así, con un corazón puro y limpio, vamos a pasar la Santa Cena. Gracias, Señor. Amén. Vamos entonces a participar del pan. Todos ahí tienen su pan. Y voy a leer en Primera de Corintios. Y una vez que termino de leer, comemos el pan y después asimismo con la copa. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Vamos a participar ahora de la copa. 1 Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Finalmente, 1 Corintios 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a escuchar y alabar también con una alabanza para despedirnos. Pero no antes voy a hacer una oración por toda la iglesia. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, una vez más nos acercamos ante tu presencia para pedirte, Señor, que tú protejas a tu iglesia, la iglesia cristiana caminando con Jesús. Bendito Dios, te pido que tú guardes, los protejas, y queremos pedirte también que tú ceses esta pandemia. Y en medio de esta prueba que estamos pasando en todo el mundo, están pasando, Señor, tus hijos. Señor, que nuestra fe no falle. Ayúdanos a estar firmes. Gracias, Señor. Nuestra confianza está en ti. Tú tienes el control de todo. Y una vez más te pido, oh Dios, que tú bendigas a tu iglesia, la iglesia cristiana caminando con Jesús. Padre eterno, que esa pandemia no llegue a los hogares, y si llega, pues Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, ese virus es aniquilado por tu poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos y un ósculo santo para todos. Que Dios les bendiga.